Bueno, hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre las cruzadas, su origen y bueno, vamos a tratar la primera cruzada. Bueno, las cruzadas fueron una serie de campañas militares organizadas por los papas y las potencias cristianas occidentales para retomar Jerusalén y la Tierra Santa del control musulmán y después defender esas conquistas. Hubo 8 grandes cruzadas oficiales entre los años 1095 y 1270 y muchas más no oficiales. Aunque hubo muchas cruzadas, ninguna sería tan exitosa como la primera, y para el año 1291 los estados cruzados creados en el Medio Oriente fueron absorbidos en el sultanato mameluco. La idea de las cruzadas fue aplicada más exitosamente para los cristianos en otras regiones notables, eh, como en el Báltico, contra los paganos europeos, en la península ibérica contra los moros musulmanes, involucrando emperadores, reyes y la nobleza europea, así como a miles de caballeros y guerreros más humildes. Las guerras tendrían consecuencias tremendas para todos los involucrados. Los efectos, aparte de las obvias muertes, vidas arruinadas, recursos destruidos y gastados, variaron desde el colapso del Imperio bizantino a un agriamiento de las relaciones e intolerancia entre las religiones y personas en el este y oeste que aún afecta a gobiernos y sociedades hoy en día. La primera cruzada de 1095 a 1102 estableció un precedente para la confusa mezcla de política, religión y violencia que condujeron todas las campañas futuras. El emperador bizantino Alejo I Comneno vio una oportunidad en obtener ayuda militar occidental para derrotar a los selyúcidas musulmanes que estaban comiéndose su imperio en Asia Menor. Cuando los selyúcidas tomaron Jerusalén de sus compañeros musulmanes, no solo cristianos, que habían perdido la ciudad siglos antes, en el año 1087, provocó el catalizador para movilizar a los cristianos occidentales en acción. El Papa Urbano II respondió a esta llamada de ayuda, motivado por el deseo de fortalecer el papado y aprovechar el prestigio de convertirse en la cabeza indiscutida de toda la Iglesia cristiana, incluida la ortodoxa del Este, retomando Jerusalén y sitios como el Santo Sepulcro, considerada la tumba de Jesucristo. Después de siglos de control musulmán, sería un golpe real. Consecuentemente, el Papa puso en marcha una campaña de predicación a través de Europa que apelaba a los nobles y caballeros occidentales a afilar sus espadas, alistarse e irse a la tierra sienta santa a defender los sitios más preciados de la cristiandad y cualquier cristiano en peligro ahí. La defensa de los cristianos y la fe, los guerreros eran prometidos por el Papa, traía una remisión de los pecados y una vía rápida hacia el cielo. Los guerreros que tomaron la cruz como el juramento a la cruzada fue conocido e hicieron el increíblemente arduo viaje para pelear en una tierra extranjera. Eran motivados por cualquier número de cosas. Primero y más importante era el aspecto religioso, la defensa de los cristianos y la fe, prometido por el Papa, traía una remisión de los pecados y una vida rápida hacia el cielo. También había ideas de caballerosidad y realizar el acto correcto. Aunque la idea de caballerosidad estaba en su infancia, en el tiempo de la primera cruzada, presión de iguales y de familia
la oportunidad de conseguir riqueza material, incluso tierra y títulos, y el deseo de viajar y ver los grandes sitios sagrados en persona. Muchos guerreros tenían menos ambiciones glamorosas y fueron simplemente obligados a seguir a sus señores. Algunos buscaron escapar deudas y justicia, otros solamente buscaron una vida digna con comidas regulares incluidas. Estas motivaciones continuarían en garantizar un gran número de reclutas durante todas las campañas posteriores. La primera cruzada. Contra toda la posibilidad, el ejército internacional de la primera cruzada sobrellevó las dificultades de logística y las habilidades del enemigo para recapturar primero Antioquia en junio del 1098. Luego La Grande, Jerusalén, en el 15 de julio del año de 1099, con su caballería pesada, armadura brillante, tecnología de asedio y conocimiento militar. Los caballeros occidentales dieron una sorpresa a los musulmanes que no se volverían a repetir. La masacre de musulmanes después de la caída de Jerusalén no sería olvidada tampoco. Habían sucedido algunas complicaciones, como la aniquilación de la Cruzada Popular, una banda de plebe no profesional y una buena cantidad de muertes debido a plagas, enfermedades y hambrunas. Pero el éxito general de la primera cruzada sorprendió incluso a los propios organizadores. La guerra cooperativa multinacional podría cosechar dividendos, al parecer, y este era el momento cuando los comerciantes empezaron a también mostrar un interés en las cruzadas. Los estados cruzados. Para defender el territorio ahora en manos cristianas, 4 estados cruzados fueron creados: el reino de Jerusalén, el condado de Edesa, el condado de Trípoli y el principado de Antioquia. Colectivamente, estos fueron conocidos como el Este Latino, u Tremer, ultramar en francés. El comercio entre este y oeste, que pasaba a través de estos estados, y los contratos lucrativos para embarcar cruzados al Levante, atrajo a los comerciantes de ciudades como Venecia, Pisa, Génova y Marsella. Órdenes militares surgieron en los estados cruzados, como los caballeros templarios y los caballeros hospitalarios, que eran cuerpos capaces de caballeros profesionales que vivían como monjes y eran dados al trabajo de defender castillos clave y peregrinos pasando. Desafortunadamente era la cristiandad. Los estados cruzados siempre sufrieron de una falta de mano de obra y disputas entre nobles que se asentaron en ellos. La existencia de ellos no fue fácil a través del siguiente siglo. La Segunda Cruzada. En el año de 1144, la ciudad de Esa, en Mesopotamia Superior, fue capturada por el líder selyúcida musulmán Imad ad-Din Zangí, el gobernante independiente de Mosul, en Irak, y Alepo, en Siria, y muchos cristianos fueron asesinados o esclavizados. Esto encendería una nueva cruzada para tomarla nuevamente. El rey germano Conrado y Luis VII, el rey de Francia, dirigieron la Segunda Cruzada de 1147 a 1149, pero este sello real de aprobación no trajo éxito. La muerte de Sangri solo trajo a un más determinado personaje a la escena: su sucesor Nur ad-Din, algunas veces llamado Nur al-Din, quien buscaba unir al mundo musulmán en una guerra santa contra los cristianos del Levante. Dos grandes derrotas
a menos de los selyúcidas en los años 1147 y 1148. Golpeó el relleno del ejército cruzado y su desesperado intento de salvar algo honorable de la campaña. El asedio a Damasco en junio del año 1148 fue otro miserable fracaso. El siguiente año, Nur ad-Din capturó Antioquia y el condado de Edesa dejó de existir para el año 1150. La Reconquista. En el año de 1147, los cruzados de la Segunda Cruzada se habían detenido em, en Lisboa en ruta al este para asistir al rey Alfonso Enríquez de Portugal en capturar esa ciudad de los musulmanes. Esto era parte del crecimiento continuo de los pequeños reinos cristianos al norte de Iberia, quienes estaban ansiosos de empujar a los moros musulmanes fuera del sur de España. La llamada Reconquista, a pesar de que los musulmanes habían estado desde el inicio del siglo VII, los papas estaban más que felices de incluir a los moros como otro enemigo del oeste. Los mismos beneficios espirituales fueron ofrecidos a aquellos que pelearan en el Medio Oriente o Iberia. La nobleza española y portuguesa también estaba entusiasmada de obtener el respaldo de una autoridad mayor y la mano de obra y recursos financieros que prometía. Nuevas órdenes militares locales surgieron y las campañas fueron notablemente exitosas, que solo Granada quedó en manos musulmanas después de la mitad del siglo XIII. Las campañas bálticas involucraron un nuevo aspecto de las cruzadas: la conversión activa de no cristianos contrapuestos a la liberación de territorio mantenido por infieles. Las cruzadas bálticas, una tercera arena para las cruzadas, de nuevo respaldadas por los papas y la infraestructura más amplia de la Iglesia, fue en el Báltico y aquellas áreas limítrofes en territorio germano que continuaban siendo paganas. Las cruzadas bálticas de los siglos XII al XV fueron primero conducidas por un ejército sajón liderado por los nobles germanos y daneses que seleccionaron a los vendos paganos, también conocidos como esclavos occidentales, como su objetivo en el año 1147. Esta fue una nueva faceta de las cruzadas, la conversión activa de no cristianos contrapuesto a la liberación man- eh, del territorio mantenido por infieles. Los cruzados continuarían después de eso ampliamente conducidos por la orden militar de los caballeros teutónicos, que llamaron a caballeros a través de Europa para ayudarlos. La orden en efecto labró su propio estado en Prusia y después se mudó a lo que hoy es Lituania y Estonia, muy seguido convirtiendo brutalmente a paganos y probablemente más motivado por la adquisición de terrenos y riquezas que otra cosa. Las cruzadas fueron tan exitosas en sus objetivos que los caballeros teutónicos se quedaron sin trabajo para el final del siglo XIV y en lugar tuvieron que enfocarse con los resultados mucho más pobres contra los polacos, turcos, otomanos y rusos. Bueno, aquí es algo importante aclarar que, bueno, Tierra Santa son lugares religiosos que pueden ser proclamados por los sumos pontífices, sea por una X o Y razón, siempre y cuando tenga algo que ver con Jesucristo. En Colombia tenemos zonas santas como Armero, que por allá, en el 86, 87, el Papa Juan Pablo II lo, eh, lo
lo propuso de esa manera luego de el suceso de Armero. Y bueno, no siendo más, hasta la próxima.